Buenas tardes y bienvenido a su programa Píldora de Salud, el programa que te brinda la dosis perfecta de información para mantener tu bienestar en óptimas condiciones. Soy el profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, pediatra, eviatra, especialista en medicina de la adolescencia, así como en neuropsiquiatría y psicología infanto-juvenil. Su guía en este viaje fascinante hacia un estilo de vida más saludable. Como siempre me acompaña el profesor don Carlos Galante Sabal, nutricionista clínico, especialista en salud digestiva, coaching nutricional y abordaje nutricional del paciente bariátrico. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos un gran invitado. Hoy nos acompaña el doctor Íñigo de Felipe, director de las clínicas de Felipe, especialista en dermatología y medicina estética. Su centro lo podemos encontrar tanto en Madrid, Barcelona y Londres, y nos hablará hoy un tema súper interesante que es la alopecia. Buenas tardes, doctor, y bienvenido al programa. Buenas tardes, Jaime. Gracias sobre todo por haber aceptado nuestra invitación a venir aquí a Píldora de Salud y compartir con nosotros y con nuestros oyentes su experiencia. Doctor, ¿nos podría decir dónde le podemos encontrar? Sabemos que está en Instagram, en otras redes sociales. ¿Nos podría decir usted dónde lo podríamos encontrar? Bueno, fundamentalmente me podéis encontrar en la clínica. Yo creo que hago mucha labor asistencial, dedico muchas horas, muchas más que la gente de mi edad, porque yo ya tengo 55 años y me encanta estar con mis pacientes, entonces dedico mucho tiempo, yo hablo con mis colegas, no trabajan tantas horas como yo, entonces yo vivo entre Barcelona, Madrid y Londres. ¿Y por qué? Pues porque me gustan esas ciudades, así de claro. Me encanta estar tiempo en Londres, me encanta estar en Madrid, me encanta estar en Barcelona. O sea que me encontráis fundamentalmente allá. Luego tenemos una página web muy completa en la clínica y bueno, pues el Instagram y tal, la verdad es que yo no soy de esa generación, soy bastante anterior. Yo cuando era estudiante de medicina escribía las cartas a las universidades con la máquina de escribir, que ya han desaparecido. O sea que no soy de Instagram. Muy bien. Pues aprovechamos para hacerles saber a todos nuestros oyentes que las líneas del programa quedan abiertas desde este momento y pueden hacer cualquier tipo de pregunta, hacérnoslas llegar y en el momento que tengamos la oportunidad se la transmitimos al doctor. Recuerdo que puedes escuchar nuestra entrevista en nuestro canal de YouTube, Píldora de Salud, y no olvides suscribirte y darle me gusta, así no te perderás ninguna de nuestras entrevistas que podrían cambiar tu vida. Doctor, cuando nos pusimos en contacto con usted, además de brindarse desde el primer momento en colaborar con nosotros, tuvo muy claro que quería hablar de alopecia. ¿Por qué? Pues porque en mi casa, en mi familia, todos son calvos. Yo soy la excepción, pero cuando era estudiante de medicina era de las personas que menos pelo tenía. Entonces me preocupé mucho y cuando tuve que tomar una decisión con respecto a qué especialidad hacer, eso me llevó a hacer dermatología. Bueno, aparte de que en dermatología la gente no se te muere. Yo quería ser oncólogo, pero luego me pareció que no era buena idea. Y dije, bueno, a ver, ¿dónde no se mueren los pacientes? Pues en dermatología, que tienes que dar buenas noticias. Y doctor, ¿todas las alopecias son iguales? Bueno, la mayor parte de las alopecias son lo que nosotros conocemos como calvicie. Son alopecias que llamamos los médicos alopecias androgenéticas, o sea, que te estás quedando calvo. Pero hay un sinfín de diferentes tipos de alopecias. Quizás la segunda más común es lo que llamamos la alopecia areata, que te van saliendo como unos parches vacíos, se te cae el pelo. Y es bastante común. Y luego cuando te empieza a salir de color blanco. Esto es lo que dicen que tuvo, por ejemplo, María Antonieta cuando le fueron a cortar la cabeza, que de repente tenía el pelo blanco. O sea, había llevado un susto, se le cayó el pelo y luego le salía el pelo blanco. Hay una película muy famosa, Los 10 Mandamientos, donde cada vez que sube Moisés a la montaña esta del Arad, ¿no? Vuelve cada vez con más canas, porque se supone que los acontecimientos estresantes producen esto. Y luego, aparte de estos, pues hay una serie larga de alopecias que yo creo que podremos desgranar aquí. Sí, de hecho, ahora le iba a preguntar qué tipos de alopecia hay y cómo pueden diferenciarse. Bueno, los dermatólogos diferencian entre alopecias cicatriciales y no cicatriciales. Las cicatriciales, aquellas donde el pelo es destruido y no vuelve a crecer más. Existe un grupo de pacientes que se agobian mucho porque no podemos revertir el proceso.
Y en el grupo de no cicatriciales pues están la alopecia androgenética, la alopecia areata, que son siempre reversibles. La alopecia androgenética es parcialmente reversible. Es decir, yo a mi padre de 83 años no voy a conseguir que le salga pelo, es totalmente calvo desde que yo nací, pero hay personas que vienen y pueden retroceder 10 años. Nosotros las clasificamos más bien en otros tipos, más en función de la terapéutica que hacemos. Alopecias inflamatorias, que tienen un tipo de tratamiento, alopecias androgenéticas, femeninas o femeninas, y luego un grupo que es un grupo heterogéneo cuya causa no conocemos, que le llamamos los efluvios. ¿Y existen factores genéticos relacionados con la alopecia? Bueno, la alopecia fundamentalmente ocurre por una cuestión genética. Es decir, si un hombre es calvo, pues es está determinado genéticamente. Por ejemplo, los caucásicos en Europa, los europeos, llevamos como 20 años de adelanto en la calvicie con respecto a los asiáticos. Uno viaja a China y un hombre de 60 años promedio en China es como un hombre de 40 años europeo. Y, por ejemplo, otras alopecias que no se sabían, por ejemplo, la alopecia frontal fibrosante que ocurre en las mujeres, donde se va retrasando la línea de inserción y se dice que está causado por el uso de protectores solares y una serie de cosas. Bueno, finalmente se ha demostrado que es genético, o sea que la genética es fundamental. Y además la genética es una cosa que no podemos cambiar, o sea que todos los tratamientos van como haciendo trampa por otras vías. ¿Y cuáles son los principales signos que nos pueden indicar de que tenemos alopecia, aparte del evidente de que empezamos a ver ya como esas áreas, ¿no?, de la cabeza sin pelo? Bueno, voy a hablar de las 4 alopecias más comunes. La calvicie, la alopecia ontogenética, cuando el pelo se empieza a hacer fino y se retrasa sobre todo la línea frontal del pelo. Esto ocurre en chicos ya con 17, con 18 años, no le dan importancia porque es muy poquito. Estos son los primeros signos. Cuando tienen 16, 15 años tienen mucho pelo, cuando tienen 18, 20 ya empieza a retrasarse esa línea frontal. Eso es un signo de alarma y es precisamente cuando más avanza la alopecia. En la alopecia frontal fibrosante, que son típicamente mujeres, donde la línea va desapareciendo. Bueno, cuando se ven unos pelos sueltos, esto es lo que llamamos el signo del pelo solitario. Uno se mira la frente y los pelos de la frente son muy finitos, menos en los trasplantados. En los trasplantados son gruesos y tú puedes ver cuando alguien está trasplantado porque el pelo es muy grueso en la línea frontal, eso no es normal. Bueno, pues cuando ves unos pelos sueltos, dices, a ver si esta mujer va a tener una alopecia frontal fibrosante. Y el tercer signo es quizás el picor. A ver, el 95% de la gente que le pica el cuero cabelludo, no iba a decir que es porque no se lava, no, es porque tiene una dermatitis seborreica. Y hay un error, un concepto erróneo de que no hay que lavarse para no estropear el cuero cabelludo. Mentira. Si uno se lava más a menudo, retira el sebo, en la superficie del cuero cabelludo es menos ácida y hay menos dermatitis seborreica, hay menos caspa. Entonces, típicamente la gente que se lava poco tiene más caspa y tal. Eso pica. Pero cuando tú te lavas mucho y al final pica como escozor, esto es un signo de alarma de que puedes tener un líquen plano pilar, una foliculitis de Calvante, alguna de estas alopecias que destruyen nada más el pelo. Entonces, los signos de alarma son retroceso de la línea frontal, pelos solitarios y o picor. ¿Y afecta por igual a los hombres y a las mujeres? ¿Hay diferencias significativas? La alopecia androgenética, que es la calvicie común, afecta al 85% de los varones en el mundo, en el planeta. O sea que lo normal no es ser como Brad Pitt. Brad Pitt es anormal en varios sentidos, ¿no? Pero es lo normal, lo habitual. Tenemos que pensar y acostumbrarnos a que lo normal es quedarnos calvos. Tú vas a un sitio donde hay muchos ancianos, pues que la mayoría les falta pelo. En las mujeres afecta al 40-45%, pero es mucho más sutil. Luego voy a explicar por qué. Las mujeres también padecen alopecia androgenética, pero como es androgenética, aunque tengan la genética igual, necesitan más andrógenos de lo normal para poder activar y tienen menos, por eso se van quedando menos calvas, pero también les afecta. ¿Y se puede prevenir la alopecia? Ese es el gran kit de la cuestión, es decir, está escrito en nuestra genética y antes ha dicho que los tratamientos lo que hacen un poco es ir trampeando, ¿no? Pero ¿existe la manera de alguna manera prevenir esa alopecia? Te voy a contestar con una anécdota. Yo recuerdo una vez un paciente al que le expliqué un tratamiento para no quedarse calvo y me dice, bueno, doctor, pero yo no creo que eso realmente funcione, porque si no, no habría calvos.
Y yo le dije, precisamente porque hay gente como tú que no nos cree a los médicos, hay calvos. La alopecia androgenética es perfectamente previsible. No solo eso, es reversible. O sea, lo que podemos hacer hoy, claro, yo tengo 55 años, llevo 29 años viendo pacientes y me asombro de lo que hacíamos hace 30 años, 25 años, porque hoy estamos mucho más avanzados y se le puede dar la vuelta a la alopecia androgenética de forma casi milagrosa. Yo enseño fotografías a mis familiares, a mis amigos y se quedan sorprendidos de lo que somos capaces de hacer hoy. Y sabemos que existen tratamientos disponibles, ¿no? ¿Podría hablarnos sobre las opciones que sean más comunes y su efectividad en ese sentido? Bueno, esto me llevaría a una charla de 40 minutos, que es lo que tardo más o menos con un paciente. Nosotros a nuestros pacientes les entregamos una lista, 2 páginas, una lista de 11 tratamientos que están más o menos reconocidos y admitidos para el tratamiento de las alopecias, no solo las alopecias androgenéticas, que son las más comunes, sino también otras. Por ejemplo, el Botox. Hay muchos estudios, yo el otro día estaba contando, creo que hay 47 publicaciones, o sí, ahora mismo, sobre el Botox y la alopecia. Parece que es tan eficaz como el finasteride, que seguro que le suena a la gente porque el finasteride se aprobó en el año 97, cuando yo terminaba la especialidad, y es pues como el único fármaco ahora mismo todavía aprobado, ¿no? para esto. Entonces, hay muchas cosas. ¿Cuál es el más común? Bueno, pues como tú me has preguntado, el más común y el primero históricamente fue el minoxidilo. ¿Y esto qué es? Pues es un medicamento que se daba para la gente que tenía la tensión elevada, hipertensión. Entonces la gente se lo tomaba y le empezaba a crecer el pelo. Y dijeron los fabricantes, si esto hace crecer el pelo, esto es un chollo. Pero claro, no lo podemos dar por vía oral. Entonces empezaron a probar por vía tópica, en forma de loción. Y dijeron, bueno, vamos a probar al 2, al 3, bueno, al final quedaron al 2% y salió, yo no sé si en el año 81 se dio la aprobación en los Estados Unidos para alopecia en mujeres, pero en varones no pudieron hacerlo porque varios médicos en Nueva York publicaron cosas y pedían el registro a su nombre, porque había mucho dinero por medio. Al final se llegó a un acuerdo económico y en el año 97 se aprobó el minoxidilo en forma de loción para la alopecia androgenética. Hoy en día el minoxidilo se inyecta, se toma. El finasteride ha sido superado por el dutasteride, que es mucho más específico por la piel. La mesoterapia, no con vitaminas. La gente no necesita vitaminas para que crezca el pelo. Con factores de crecimiento, con células madre. Hay muchas cosas ahora mismo para el pelo. Y doctor, ¿en qué medida influye el estilo de vida, la alimentación, el estrés que llevamos cada día en la salud capilar? Todo el mundo cree que el estilo de vida influye. Pero eso hay que demostrarlo. La medicina es una ciencia empírica. Pues yo puedo pensar que una cosa es lógica, pero luego la tengo que demostrar. Y lo que se ha observado es que hay un factor ambiental que influye, que es el tabaco. El tabaco es lo peor que nos puede pasar a la piel, porque acelera la calvicie y destruye totalmente el colágeno. Nosotros nos arrugamos mucho por arrugarnos, o sea que es el peor aliado de los pacientes. Fuera de eso no hay nada demostrado. ¿Y cómo afecta el uso de productos químicos en el cabello en la alopecia? Bueno, en la alopecia no afecta tanto como en la calidad del cuero cabelludo. Es decir, hay personas pues como yo que llevo el pelo corto, pero luego hay personas que les gusta llevar el pelo largo, incluso que les gusta teñírselo o desteñírselo, porque cuando eres moreno y quieres tenerlo rubio, en realidad te lo estás destiñendo y se usa normalmente agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada daña notablemente las células, como van compactadas, porque al fin y al cabo el pelo es como la estructura de la uña, son un montón de células de piel aplanadas, planas, llenas de queratina, que se juntan unas con otras y todos estos enlaces se van rompiendo. Entonces la gente si usa mucha agua oxigenada para decolorarse el pelo, al final el pelo se le va rompiendo, ¿no? Y estas personas luego cuando usan, por ejemplo, secador y se calienta el pelo, entonces se va destruyendo más fácilmente. Pero en lo que es la alopecia no, simplemente afecta a lo que es la calidad del tallo del pelo. ¿Y las hormonas? ¿Qué papel juegan en la alopecia? Y sobre todo en las mujeres. Bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque efectivamente la hormona es el desencadenante de la alopecia. Pero el señor Brad Pitt tiene las mismas hormonas que alguien que se queda calvo.
Entonces, lo que diferencia a una persona de otra no es que tengan más hormonas o menos, sino que cuando esta hormona entra dentro de la célula del pelo, desencadena una reacción u otra. Y nosotros lo vemos, o sea, de sentido común. Tú ves una persona, se queda calva solo de arriba, no de los lados. De los lados y de detrás, ese pelo se utiliza para trasladarlo luego a la parte superior, a la azotea, en lo que llamamos trasplante de pelo. Entonces, las hormonas son exactamente iguales, pero yo puedo jugar con ellas porque aquí arriba inducen que el pelo se vaya haciendo pequeño y aquí detrás no hacen ningún efecto. Luego, la clave está en la genética, no en la hormona. ¿Y por qué es importante y por qué me alegraba que me hicieras la pregunta? Porque todos los pacientes creen que esto se diagnostica por un análisis de sangre y no saben que en realidad en el análisis de sangre todo va a salir bien. Es más, la hormona que desencadena que yo me quede calvo está dentro de la célula del pelo. O sea, entra la testosterona, una hormona que todos conocemos. Las mujeres tienen menos, pero tienen, los hombres tenemos más. Entra dentro de la célula del pelo, en concreto en el bulbo, ahí abajo, y ahí nuestra célula la convierte, la reduce a otra hormona que es la dihidrotestosterona, que es una hormona nefasta porque hace que la próstata sea más grande, incrementa el riesgo de tener miocardiopatía isquémica, es decir, los calvos tienen más infartos de corazón, se mueren más, tienen más diabetes, son más gordos y se mueren antes que las mujeres porque las mujeres tienen menos dihidrotestosterona. Entonces, esta hormona entra dentro, está dentro de la célula, no se puede medir en una analítica, pero luego interacciona con un receptor y luego se mete dentro del núcleo y lo que pasa allá es misterioso. Y nadie sabe realmente lo que está pasando allá, con qué genes interactúa. Entonces, en unas personas hará que tus células se queden dormidas y en otras no. Y eso ya es misterioso. La misma hormona, mismas cantidades. ¿Qué pasa? Que nosotros fabricamos mucha más testosterona a los 20 años que a los 40. Es inversamente proporcional, ¿no? Yo a los 80 años tengo 20 de testosterona, a los 20 años tengo 80 de testosterona. Por eso la gente de 20 años pues está más salida que la gente de 80 años, ¿no? Y ves que tiene más musculatura, etcétera. Entonces, esa testosterona es la que se convierte en dihidrotestosterona y desencadena la alopecia. Claro, la alopecia avanza mucho más rápidamente a los 20, pero nadie viene a los 20. La gente viene cuando ya está calva. Esto es como Santa Bárbara, ¿no? Que la gente se acuerda cuando truena, pero no antes. ¿Y qué hay de las terapias alternativas, ¿no? Es segurísimo que en el mundo de la alopecia, no sé, se me ocurre en las redes sociales, pues ahora hay un montón de vídeos de que si ponte aceite de rosa mosqueta, por ejemplo. Es decir, ¿hay alguna terapia alternativa o de este tipo de tratamientos que realmente haya demostrado ser eficaz? Bueno, yo como no sé exactamente a qué te refieres por terapia alternativa, sí que te voy a decir cosas que funcionan y que no funcionan, que no son medicamentos. Entonces hay una sustancia muy conocida que es el sopalmeto o la Serenoa repens. Entonces, muchas veces cuando la gente dice yo me compro un compuesto de vitaminas, yo he ido y me compro el 5-alfa, y yo creo que la gente no tiene idea de que lo que contiene es Serenoa repens o sopalmeto, que es el extracto de una palmera del Amazonas. La palmera enana brasileña es el palmito. No sé si alguna vez alguien ha estado en Brasil, pues lo típico es que te tomas una ensalada y hay una cosa blanca que parece un espárrago, te la tomas y no es un espárrago, es palmito. El palmito es un inhibidor, impide que tú fabriques 5-alfa-fructasa, con lo cual tienes menos cáncer de próstata, tienes menos seborrea y tienes menos tendencia a quedarte calvo. Esto se descubrió porque cuando se investigaron un poco cuál era la prevalencia del cáncer de próstata, resultaba que había una tribu en el Amazonas que casi no tenía cáncer de próstata. Y dijeron, ¿y estos qué toman? Pues toman palmito. Palmito para comer, palmito para desayunar. Claro, estos tipos, aparte de que tenían mucho pelo, porque en general los indios del Amazonas tienen mucho pelo, ¿no? Es una cosa genética, pues resulta que no tienen prácticamente cáncer de próstata. Y se descubrió que era este compuesto. ¿Esto es medicina alternativa? Pues no, esto es una cosa hiperdemostrada. El palmito o el sopalmeto es un inhibidor de la 5-alfa reductasa que coge la testosterona y te la reduce hacia dihidrotestosterona, que es lo que no queremos tener. Bueno. Perfecto. Entonces habrá que comer palmito. Sí, pero yo horas, prefiero, en vez de tomarme el palmito que no me gusta, me puedo tomar un inhibidor como es el dutasteride, por ejemplo, que funciona muy bien y hace pues que no nos quedemos calvos, ¿no? Hay opciones. O lo que yo hago muchas veces con los pacientes, que es invitarles a que hagan las dos cosas.
porque bueno, pues ya que sé que las dos cosas funcionan, pues la gente me pide resultados y yo creo que es fundamental juntar cosas porque hay hasta 11 tratamientos que yo suelo poner en la lista a los pacientes que pueden hacer. Ujú. Y cambiando un poco de tema, ¿de qué manera afecta la exposición del sol a la alopecia? Si es que realmente tiene algún papel. Vale, en principio no tiene papel. Al contrario, yo veo muchos pacientes varones que han sido calvos toda su vida y tienen el cuero cabelludo fatal. Fatal. Lo tienen lleno de queratosis actínicas que son como bombas de relojería que un día se convertirán en carcinomas. Es decir, tener pelo es fundamental para protegerse. Había una teoría de que los hombres que nos quedábamos calvos sintetizábamos más vitamina D. Yo creo que en realidad se fue seleccionando al hombre calvo porque al tener el pelo más corto por arriba, pues no te impedía la visión si ibas de caza en el Neolítico. Pero bueno, son todo teorías. Vaya uno a saber. Perfecto. ¿La alopecia se asocia a algún problema de salud más grave? Bueno, la alopecia androgenética sí se asocia a un problema de salud. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta. Yo tuve... Todos hemos vivido el COVID, seguro que aquí habéis hablado del COVID un montón. Entonces yo recuerdo en marzo del año 2020 que un amigo mío, muy sano, cogió el COVID, acabó en la UCI y murió. Y digo, no puede ser, pues ya hace mucho más ejercicio que yo. Yo cogí el COVID 6 o 7 meses más tarde, perdí el olfato, pero no llegué a tener fiebre. Luego se ha descubierto que los calvos tenían más tendencia a morirse por COVID. Y resulta que la misma hormona que hace que las células se queden dormidas, las células del pelo, o sea, la DHT, la dihidrotestosterona, activa la fabricación, la elaboración de los mismos receptores que utiliza el coronavirus para entrar dentro de la célula, que son los receptores, los transformadores de la enzima de la angiotensina, ¿no? Por otra parte, se sabe que los pacientes calvos tienen más tendencia a morirse de infartos de miocardio y tienen más tendencia a tener hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. Y todo reside en esta hormona que es la dihidrotestosterona. Entonces, la dihidrotestosterona es una hormona fundamental para desarrollarnos como varones, cuando tenemos 2 meses de edad, 2 años de edad. Pero posteriormente, en la edad adulta, no ejerce más funciones, solo hace que la próstata sea más grande y que tenga otros problemas. No influye, parece ser, tampoco en la libido sexual. La libido sexual, que mucha gente le tiene miedo, si yo tomo estos medicamentos, doctor, voy a tener menos libido. No, empíricamente está demostrado que no. La libido sexual es una cosa muy neurológica, depende de nuestras neuronas y parece ser que la testosterona es mucho más importante que la dihidrotestosterona. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la alopecia androgenética sí que está asociada a otros problemas. Y luego con respecto a los procesos inflamatorios, tipo la alopecia areata, etcétera, sabemos que es mucho más frecuente tener alopecia areata cuando tú eres alérgico a cosas o tienes enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la gente con vitíligo es 4 veces más propensa a tener alopecia areata. ¿Por qué? Pues porque el organismo se vuelve loco intentando agredirse a sí mismo. ¿Y es posible que ciertos medicamentos causen alopecia como efecto secundario? Bueno, sí. Pero es muy raro, muy raro. No voy a decir aquí porque si no la gente va a tener miedo, pero sí existen algunos medicamentos que pueden hacer que se caiga el pelo. Y hay medicamentos dermatológicos, pero que se usan muy raramente, muy raramente. Bueno, aprovechamos para recordar a la audiencia que estamos entrevistando al doctor De Felipe. Es director de las clínicas De Felipe, especialista en dermatología y medicina estética. Es especialista en el tratamiento de la alopecia, tanto de hombre como de mujeres. Lo podemos encontrar en Barcelona, Madrid y en Londres. Y podéis seguirlos en @doctordefelipe y también conseguir una entrevista en directo o escucharle más tarde en nuestro canal de YouTube Píldoras de Salud. Bueno, continuando, doctor, ¿cómo afecta la alopecia desde el punto de vista psicológico y emocional? ¿Y qué consejo tiene para quienes enfrentan este problema? Bueno, hay especialmente mujeres que vienen muy preocupadas por la caída de pelo. Y es curioso porque yo recibo muchos varones que están calvitos y no tienen ninguna afectación psicológica y sin embargo vienen mujeres que están percibiendo la caída de pelo y están muy afectadas psicológicamente. Entonces, yo no sé si la afectación psicológica hace que se les caiga el pelo o la caída de pelo hace que
estén afectadas psicológicamente o pasan las dos cosas a la vez, no tengo ni idea. Pero me ocurre muy a menudo que vienen mujeres preocupadísimas, se recorren cientos de kilómetros y se echan a llorar literalmente en la consulta. Y no sabes qué decirles porque, a ver, yo no hago psicodermatología, hago pues, dermatología, tricología y tampoco tengo muchos recursos. Yo sé que no son problemas graves, sé que se les puede dar la vuelta perfectamente, pero vienen realmente agobiadas. Entonces yo no sé si es cuestión de cómo nos tomamos las cosas hoy en día o qué. Y ahora le voy a hacer una siguiente pregunta y luego pasaremos a algunas preguntas del público, que tenemos algunas ya. ¿Es posible revertir la alopecia en casos avanzados y desde el punto de vista de medicina estética cómo se abordaría? Bien. Las alopecias cicatriciales no son reversibles y esto es importante. Vienen personas, pues mujeres por ejemplo, que tienen una alopecia frontal fibrosante. Tú las reconoces en la calle porque la línea frontal del pelo va echándose hacia atrás. Por ejemplo, la reina Isabel Tudor, Isabel I de Inglaterra, yo creo que tenía alopecia frontal fibrosante, porque en todas las pinturas pues, se ve una mujer pelirroja que tiene la frente muy despejada. Eso es irreversible. Y el paciente tiene que entender que ahí no puede recuperar el pelo. El objetivo, y lo dice un amigo mío que es un gran tricólogo, el doctor Bañó en Madrid, dice, bueno, como mucho, quedarnos iguales dentro de 5 años. Eso ya sería un éxito. Y esto los pacientes no lo aceptan. Entonces empiezan a dar vueltas con un médico y con otro a ver si alguien les ofrece una solución. En cambio, la alopecia más habitual, que es la alopecia androgenética, es reversible. O sea, yo tengo pacientes pues, que pueden ganar un 60, un 70, un 80% del pelo. Cuanto más jóvenes, más ganan. Y yo pensaba que a partir de los 50 años pues ya no ganaban. Pero cuando aplicamos técnicas de medicina regenerativa, en las cuales tú estás muy familiarizado, Jaime, la respuesta es sorprendente, cosas que yo no había visto en la vida, gente de 59 años pues que gana una cantidad de pelo tremendo. Entonces sí que es reversible, cosa que antes no lo era tanto. Y doctor, antes hablábamos del palmito y de prevenir, ¿no? La calvicie o la alopecia. ¿Es recomendable alguna edad y algún tipo de tratamiento preventivo? Bueno, lo más preventivo es hacer caso a tu médico. Porque los pacientes es lo que más nos cuesta. Si tú le explicas una cosa a un paciente en 5 o 10 minutos, no te va a creer. Le tienes que dedicar tiempo porque los pacientes tienen que tomar la decisión ellos. Quedarse calvo no es una enfermedad. Mi hijo tiene 23 años, tiene menos pelo que con 16, le da igual quedarse calvo, no es nada metrosexual, ¿no? Mi hermano es totalmente calvo, en fin. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende que lo que nosotros vamos a avisar, lo que nosotros recomendamos, funciona muy bien, pero nos tiene que hacer caso a lo largo de toda su vida. Esto es lo preventivo. O sea, si yo no me he quedado calvo es porque cuando era un estudiante de quinto de medicina me fui, visité a los que luego fueron mis compañeros, me dijeron, usted tiene que ponerse minoxidilo. Y siempre he hecho caso, pero siempre me ha entusiasmado el tema. Digo, venga, un reto, a ver si consigo tener más pelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene? Haciendo caso de tu médico. Muy bien. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Jordi. Muy buenas. Pues la primera que nos escriben es Sonia desde Valencia y dice, ¿la alopecia femenina qué tratamientos tiene? Bueno, hay muchas alopecias en mujeres. ¿Qué significa alopecia femenina, no? Hay muchas. Me imagino que se referirá, claro, por alopecia femenina podemos hablar de alopecia androgenética, podemos hablar de un efluvio, etcétera, ¿no? Entonces, en general es fácil reconocer los tratamientos. Nosotros tenemos que dar, por una parte, cosas que despierten a las células madre del pelo. Por ejemplo, el minoxidilo, que es una cosa muy sencillita de entender, el minoxidilo es un fármaco, un medicamento que si se aplica o se inyecta o se toma, hace crecer el pelo. En todos los tipos de alopecia, sea un efluvio, un anagen o el fluido telogénico, funciona en todos. El problema es que cuando se toma puede hacer crecer el pelo no solo del cuero cabelludo, sino también de la barba, ¿eh? Entonces tenemos que medir muy bien las concentraciones. Por eso es mejor administrarlo en forma de mesoterapia. Inyectando consigues concentraciones muy altas en el cuero cabelludo y muchas más bajas en el resto del cuerpo. ¿Qué más cosas? Por ejemplo,
Factores de crecimiento, hay muchas cosas que estimulan los factores de crecimiento, los estrógenos, la progesterona, las células madre, la luz roja y la luz de láser estimula los factores de crecimiento. El ketoconazol, que es una cosa antifúngico, el ketoconazol no despierta las células, el ketoconazol es un inhibidor parcial de los receptores de andrógenos, por eso mejora el pelo cuando tú usas un champú con ketoconazol. Entonces, en todas las alopecias va a funcionar eso. Y luego, en aquellas que son androgenéticas, vamos a decirlo así, hormonales, podemos añadir 3 cositas: el dutasteride, el finasteride y el palmito, que normalmente se administran en forma de inyección, o si no también se toman, y yo cada vez voy dando menos las lociones porque las lociones penetran poco y ensucian mucho. Una loción, ¿cuánto penetra en una loción? Un 1%. En el cuero cabelludo es una barrera. No sé si me he extendido demasiado con la respuesta. No. Tenemos tiempo, vamos muy bien de tiempo. Alberto de Madrid dice: buenas tardes, si quiero ir a hacerme un estudio para la caída del cabello, ¿tengo que ir exactamente al dermatólogo o especialista o a medicina estética? Bueno, la tricología es una disciplina de la dermatología. Nosotros hacemos dermatología y tenemos pues como varias especialidades: cirugía dermatológica, pediatría, contactología y tricología. Las personas que estudiamos tricología somos dermatólogos. El médico estético, de hecho, no estudia tricología. Hay algún máster en tricología que lo pueden hacer médicos que no son dermatólogos, pero en general nosotros dominamos mucho este tema. Entonces, en principio tiene que buscar un dermatólogo que esté habituado a esto. Entonces, como cada vez hay más consultas sobre tricología, pues hay médicos que solo se dedican a tricología, dermatólogos que solo se dedican a tricología. Nosotros hacemos, pues yo esta mañana empezaba a visitar y todos los pacientes eran de tricología, porque claro, vienen más, ven que se les crece el pelo. Y luego lo que es interesante es que, aunque yo digo que la analítica no es importante, que por si acaso vengan con una analítica, siempre es importante. Y luego hay varios tipos de test que se pueden hacer. El más importante es mirarlo con una lupa. Esto se llama tricoscopía, que no es lo mismo que un tricograma. En el tricograma te arrancan el pelo y se mide si están en fase anagénica, telogénica, pero aparte de que hace mucho daño, da muy poca información. Un estudio tricoscópico con la lupa es fundamental y nos permite ver un montón de cosas. Aparte de eso, uno puede hacer una analítica más extensa, que tiene, en algunos casos tiene utilidad, pero en pocos, y un estudio genético que se está poniendo muy de moda, que nos da mucha información. Pero como es un poco caro, pues hay que ver en qué situaciones se prescribe y en cuáles no. Cris de Barcelona nos dice: yo me he puesto un balón gástrico y he perdido 20 kilos y se me ha empezado a caer el pelo mucho. ¿Es normal? ¿Qué podría hacer? Bueno, cuando nosotros observamos que se cae el pelo, tenemos que sospechar que tenemos un efluvio en anagen. Yo creo que la gente no distingue bien, lo voy a explicar porque todos los pacientes me ha dicho el médico que tengo un efluvio telogénico. Todo el mundo tiene efluvio telogénico. No. Cuando el ciclo del pelo en el cuero cabelludo es de unos 3 años, ¿vale? Nosotros tenemos ciclos de 1 año, es decir, trabajamos 11 meses, descansamos un mes de vacaciones, como el sol, como el planeta, como las plantas. El pelo del cuero cabelludo tiene un ciclo de 3 años, crece durante más o menos 3 años y descansa 3 meses, vacaciones de 3 meses, ¿vale? El ciclo del pelo en la pierna crece 3 meses, descansa 6 meses. En las pestañas crece 15 días, descansa 15 días, ¿no? O sea que el ciclo del pelo en el cuero cabelludo es el más largo. Si se alarga la fase de descanso, la fase telogénica, en vez de estar 3 meses de vacaciones, estás 6, 7, pierdes densidad, pero no se cae más pelo. En cambio, si se acorta la fase de crecimiento, porque el pelo deja de crecer, pues en vez de estar creciendo 3 meses, crece 2 años, hay muchos más pelos que entran en fase de caída y tú notas que se te cae. Eso es un efluvio en anagen. Y lo otro era un efluvio telogénico. Es decir, cuando alguien tiene menos pelo y no se sabe qué le pasa, pues decimos, tendrá un efluvio telogénico. Pero si se le cae más pelo, eso es un efluvio en anagen. Y para eso hay que contar el pelo. Hay un test de un dermatólogo que se llama Alfred Révora. Entonces este dijo, bueno, usted cuente el pelo que se le cae, por ejemplo, en 4 días. Como lo máximo son 150 pelos por día, si tú cuentas 4 días, tú te lavas la cabeza en el lavabo, pones un filtro, que te sale 600 en 4 días. Es positivo, es mal. Entonces te está cayendo mucho pelo. ¿En qué situaciones se cae mucho el pelo? Pues, por ejemplo, 3 meses después del coronavirus. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero sabemos qué pasa. Seguramente porque en la época del coronavirus pues te faltan nutrientes o porque hay más estrés oxidativo, vaya uno a saber, pero es un hecho.
Por ejemplo, después de un parto baja una hormona que es muy importante para el crecimiento, la progesterona. La progesterona hace crecer todo, hace crecer la placenta, las mujeres se encuentran con un pelo estupendo, llega el parto, te quedas sin progesterona. Y entonces a los 3 meses se cae ese pelo. El pelo deja de crecer el día del parto y ese pelo se cae a los 3 meses. Cuando una persona, por ejemplo, es operada y pierde mucha sangre o lo que sea, nosotros vemos que a los 3 meses empieza a caer el pelo. Eso es un efluvio en anagen. Entonces puede tomar o inyectarse o aplicarse cualquier tipo de estimulantes. Por ejemplo, el minoxidilo sería útil, el palmito, cualquier cosa. Pero seguramente, aun cuando pase el tiempo, pues ya recuperará el pelo. Y por último, Carmen pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los tratamientos caseros o productos anunciados en el mercado como cremas de aguacate para nutrir el cabello? ¿Eso prevendría la alopecia? No, a ver, este tipo de productos lo que hace es tratar el cabello, no la raíz del cabello. O sea, nosotros cuando nos secamos el pelo, nos lo lavamos, solemos un poco deteriorar el que las células se agrupen de forma compacta. Entonces, por ejemplo, pues el aguacate. A ver, nosotros conocemos mucha cosmética que tiene aceite de aguacate. El aceite de aguacate sirve como de empaste entre los diferentes queratinóides. Tú te puedes poner cremas con aceite de aguacate. Yo no me pondría personalmente un aguacate sobre la piel porque ensucia y tal, pero son productos cosméticos para mejorar la calidad del cabello, pero no la alopecia. El único así tratamiento natural, podríamos decirlo así, es el palmito. Y esto va en un extracto que se llama el sopalmeto y todos los productos estos para el pelo también contiene un montón de vitaminas y tal, pero lo importante es el palmito. ¿Y hay alguna relación entre las enfermedades autoinmunes y la alopecia? Antes he hablado del vitiligo, que es autoinmune, ¿no? Pero... Sí, total. Sí, pero en aquellos procesos autoinmunes, como es la alopecia areata. La alopecia areata es cuando te salen parches, unos círculos. Si te afecta todo el cuero cabelludo, como Kojak, bueno, no sé si sabéis quién era Kojak, porque era de mis tiempos, ¿no? Que era totalmente calvo, eso es una alopecia total. Y si afecta a otras zonas del cuerpo, eso es una alopecia universal. Y está claramente asociado a trastornos autoinmunes. Es decir, las personas, los niños atópicos, están mucho más predispuestos a sufrir alopecias areatas, por ejemplo. O sea que sí, los trastornos autoinmunes están relacionados entre sí. Bueno, de hecho, yo empecé a hacer una tesis doctoral sobre ese tema, luego pues cambié el tema porque no me especialicé en radiofrecuencia y tal, pero yo recuerdo que me dedicaba a sacar sangre de pacientes que le salían ampollas como una enfermedad autoinmune. Bueno, pues resulta que en la desmogleína de la piel, que es una proteína, hay una secuencia de aminoácidos que es idéntica en la insulina, en la tiroglobulina y en varias proteínas involucradas en diferentes trastornos autoinmunes. O sea que parece que se cruzan las reacciones entre unas enfermedades y otras. ¿Y el estrés crónico puede desencadenar o agravar la alopecia? En principio no. En principio no. La edad. Vamos a hablar de la edad. ¿La edad juega un papel importante en el desarrollo de la alopecia? Bueno, la edad juega un papel muy importante en el pronóstico de respuesta al tratamiento. Si una persona viene con 22 años, la respuesta va a ser excelente, y si viene con 52 va a ser mucho más pobre. Entonces, cuanto antes venga la gente y cuanto antes se lo trate, mejor. ¿Y cómo es el proceso de diagnóstico de la alopecia en su clínica? Bueno, el paciente siempre viene y cuenta varias cosas. El paciente cuenta lo que le parece que es relevante. Normalmente, en lo que va contando, surgen datos muy interesantes con respecto a los tratamientos que han seguido antes. A mí esto me parece siempre muy útil. Por ejemplo, el minoxidilo, que es un clásico, o sea, yo llevo usando minoxidilo pues más de 30 años, ¿no? Y nosotros sabemos que para poder actuar el minoxidilo tiene que entrar dentro de la piel y se tiene que sulfatar, o sea, tiene que sufrir una reacción química. Entonces, para eso tú necesitas una enzima, y la mitad de la población tiene una enzima que trabaja muy flojo y la otra mitad de la población tiene una enzima que trabaja muy bien. Entonces, más o menos la mitad de la gente va a responder muy bien y la otra mitad no. ¿Cómo lo sabes? Lo puedes saber a través de un estudio genético o de lo que te cuenta el paciente al principio. Entonces, escuchar un poco cómo han reaccionado a los tratamientos es interesante. Luego, lo segundo que haces es siempre mirar y hacer un estudio tricoscópico. Hoy en día cualquier dermatólogo pues haría un estudio tricoscópico, se puede ver todo prácticamente en un estudio tricoscópico. Y si es necesario, se pauta una analítica. Yo no la pauto de forma sistemática porque es cara
y aporta poca información. Es decir, una mujer se queda calva no porque fabrique más testosterona, sino porque su genética hace que reaccione peor a la misma testosterona que fabrica su vecina y no se queda calva. Esto es muy importante. Es muy raro encontrar, bueno, a ver, por ejemplo, hay mujeres que tienen el ovario poliquístico. Hoy en día todas tienen ovario poliquístico, va muy relacionado con el nivel de cortisol y el estrés. Efectivamente, cuando tú tienes el ovario poliquístico, tu ovario fabrica más andrógenos. Y estos andrógenos pueden despertar una alopecia, activar el gen ese que tú tienes para quedarte calva. Y te quedas calva antes de tiempo, porque fabricas más andrógenos, pero en realidad tú ya estabas predispuesta. O sea, la razón por la que tú te quedas calva es tu genética. Entonces, la analítica es útil pues cuando sospechas, cuando el paciente te dice, mire, tengo las reglas fatal, bueno, pues le haces una analítica o tal cosa, pero si no, no le haces gastar inútilmente al paciente. Y esto es una de las cosas que yo quiero decir aquí en la radio, porque la gente cree que los médicos obramos mal si no mandamos una analítica. A ver, no somos aquí inteligencia artificial, si no estaríamos diagnosticados por robots y ya está. Es decir, no podemos sistemáticamente incrementar el coste a los pacientes a costa de lo que sea, porque a todo el mundo le parece que se tiene que hacer una analítica. Es muy raro encontrar hallazgos relevantes en una analítica sanguínea. Los pides cuando sospechas. Y luego lo tercero que se puede hacer es el test de rébora en casa, que es cuéntese usted el pelo durante 4 días, tiene que ser menos de 600, ahora ya veo que muchos oyentes van a empezar a contarse el pelo en su casa, ¿no? O el test genético. Entonces el test genético es muy interesante, es una cosa nueva, nosotros estamos empezando a aprender a manejarlo y te dice, por ejemplo, si tú eres más sensible a la dutasteride que al finasteride, entonces puedes ir modulando y creando. Pero eso también te lo puede dar lo que te ha contado el paciente. Yo estuve con este tratamiento y me funcionó. Bueno, pues ya sabes la respuesta. Entonces a veces pues puedes obviar, porque todas estas cosas incrementan el gasto y hay que saber cómo hacer. Luego, no sé si alguien seguro que me pregunta cuánto cuesta, ¿no? Que y tal. Pues lo puedo decir, lo que cuestan las cosas, pero bueno. Se trata entonces de hacer, primero escuchar lo que te cuenta el paciente, hacer un estudio tricoscópico y luego ver alguna prueba adicional y explicarle un poquito al paciente. A mí me gusta mucho explicarle incluso detalles bioquímicos. A mí me fascina la bioquímica, me fascina. Yo creo que estudié medicina pues porque prefería estar más con gente que solo trabajando. Yo quería ser pianista en realidad. Y se me daba muy bien el piano, pero dije, 8 horas al día tocando el piano, madre mía. Y me dieron un premio de final de carrera y todo, pero prefería hacer medicina que era más social. Y me gustaba mucho la bioquímica. O sea, es maravillosa, la bioquímica lo explica todo. Entonces yo les explico mucho a los pacientes con este detalle y les gusta, porque hoy en día la gente quiere aprender, quiere entender y de hecho tú consigues que el paciente sepa qué se está poniendo, qué está tomando, para qué sirve, ¿no? Dónde funciona. Bueno, hay gente que no lo entiende muy bien, pero mucha gente lo entiende bien y les es útil. Y una vez que tienes esto, pues les ofreces un plan y les dices, bueno, tráeme el tal por si necesitamos añadir, pero los tratamientos del pelo al fin y al cabo se parecen, se solapan mucho. Aunque tú tengas una alopecia areata y tú tengas una alopecia androgenética, hay muchas cosas comunes que te van a funcionar en los dos pacientes. Antes he comentado que la alopecia afecta al 80 y pico % de los hombres, ¿no? O sea que es algo como bastante normal en realidad que conforme nos vamos haciendo mayores nos quedemos calvos. Sin embargo, muchos hombres no queremos quedarnos calvos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa percepción social de la alopecia a lo largo de los años? Es decir, ¿ha habido algún cambio, no? Bueno, yo te puedo decir que nosotros estamos desbordados. O sea, yo esta mañana me he dado cuenta que los 4, 5, 6 primeros pacientes todos eran revisiones y primeras visitas de tratamientos de pelo. Y no sé muy bien por qué es, porque claro, esto es una opinión muy sesgada, no puedo... Puede ser porque haya pacientes que les cuenten a sus amigos y entonces nos vienen. Nosotros nos estamos especializando mucho en el tema del pelo, también en el acné, en otras cosas, pero puede ser que haya más conciencia social. Pero ahí tengo los ejemplos de mi familia. Yo tengo un hermano que es ingeniero y un hijo que es ingeniero aeronáutico y les importa un bledo lo del pelo. O sea, son lo antónimo de lo metrosexual, pero hay muchos hombres que quieren cuidarse, quieren verse bien y mujeres también. Entonces, no sé, yo creo que es difícil de juzgar desde... Es muy sesgado si yo digo, ¿no? que la concienciación es mucho mayor ahora que hace 10 años. O sea que no sé, no tengo respuesta para eso. Y doctor, hablando un poquito de medicina preventiva, regenerativa, antienvejecimiento, que está teniendo cada vez más auge, más protagonismo en nuestra sociedad, ¿qué terapias nuevas hay en el tratamiento de la alopecia? Bueno, el tratamiento de medicina regenerativa indicado en las alopecias es la transferencia de células madre y o de sus productos.
Y aquí me voy a extender un poquito más porque es un tema apasionante y yo me dedico mucho a esto. Vamos a ver, cuando se empezaron a hacer las liposucciones, pues los cirujanos plásticos decían, oye, esto es una pena, esto de tirar tanta grasa, vamos a inyectarla en la cara de las señoras que se quitan la grasa del culo y les falta la grasa en la cara. Entonces empezaron a observar que la piel mejoraba, decían, la calidad de la piel mejora. Entonces, los cirujanos plásticos, cuando dicen la calidad de la piel, se refieren a que el brillo se alisa más. Entonces, nos empezamos a sorprender porque en las biopsias encontramos que en la superficie de la piel se produce una cantidad enorme de colágeno, cuando en realidad la grasa se inyecta a 4 a 5 milímetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa entre la grasa que tú inyectas a cierta profundidad y los cambios que ocurren en la superficie? Bueno, pues a lo mejor lo mismo que cuando inyectas esa grasa en el cuero cabelludo. Se saca la grasa, que sabemos que contiene muchas células madre, se llaman células madre mesenquimales, y se pensaba que se podían transformar en células madre de pelo. Error, no se transforman. O sea, las células madre mesenquimales dan células de grasa, etc. Pero se observó que crecía mucho pelo. Pero luego hicieron otro experimento. Dijeron, bueno, vamos a poner estas células madre aquí, en una placa de Petri, en un cultivo, y vamos a transferir no la grasa, no las células madre, sino el líquido donde han vivido durante 1 o 2 días. Y se vio que el efecto era muy similar. Y dicen, uy, parece que no son las células madre, parece que es algo que fabrican las células madre. Esto, que no solo se ha aplicado al pelo, sino a muchas estructuras, se aplicó, por ejemplo, en zonas infartadas de riñón, y descubrieron en el año 2008-2009 que eran unos corpúsculos que fabrica la célula, como una especie de vesículas, como unos globitos pequeños que se llaman exosomas. Los endosomas están dentro de la célula, los exosomas están fuera. Y era una cosa que se sabía que existía y parecía que eran como unas cagadillas, ¿no?, que hacía la célula. No se sabía para qué funcionaban. En el año 2008 se descubrió que los exosomas sirven para comunicarse. Cualquier célula se comunica con otra por medio de exosomas. Y el mundo está lleno de exosomas. La leche materna está llena de exosomas que estimulan la inmunidad del bebé. Los tumores fabrican exosomas para detener nuestro sistema inmunitario y no destruir el tumor. El tumor es malo, envía unos exosomas negativos. Pero las células madre producen unos exosomas que despiertan otras células madre dormidas. Entonces, el problema en las alopecias androgenéticas, sobre todo, es que las células madre del pelo se quedan dormidas, porque la hormona les dice, tú te vas a dormir, tú de vacaciones 3 meses, no, 3 años, porque las células como que se retiran. Y en cambio tú trasladas células madre y se despiertan. Coges los exosomas de las células madre y se despiertan. Y así es como nosotros hemos ido avanzando en la medicina regenerativa. ¿Se explica? ¿Se entiende lo que he explicado? Perfectamente. Perfectamente. ¿Y sobre los exosomas, sobre el uso de los exosomas, existe evidencia científica? Bueno, existen cientos de trabajos sobre los exosomas. Quizás en concreto en el pelo existen menos, ¿vale? Pero existen muchas cosas publicadas. Entonces, actualmente, el estado actual del tema, los exosomas de células madre solo se pueden aplicar tópicamente en ciertos países. En concreto en Europa no se pueden aplicar exosomas de células madre humanas, se tiene que aplicar exosomas de células madre vegetales que se modifican para que tengan al final las mismas moléculas. Pero bueno, hay experimentos sorprendentes. Tú, por ejemplo, coges un exosoma, le vacías su contenido y el efecto es el mismo. Luego, ¿qué quiere decir? Que lo que es activo son todo lo que hay en la membrana. Vosotros sabéis lo que es un liposoma. Bueno, vosotros sí, pero el público a lo mejor no. El liposoma es como un pequeño, como una pompa de jabón. A mí me gusta comparar como es una pompa de jabón donde se le mete dentro un cosmético y entonces así puede cruzar la piel mucho más fácilmente. Lo que pasa es que la cubierta del liposoma está desnuda. Entonces, cuando entra un liposoma dentro del organismo, nuestro cuerpo sabe que es una cosa externa, entonces empieza a destruirlo. El exosoma no. Tiene unas proteínas en la pared y pasa como, mira, estos son los nuestros, tienen el mismo color, el mismo tipo de pelo, los mismos receptores. Entonces, los exosomas son sobre todo importantes por la parte de fuera. Hubo un experimento que se hizo durante la época del coronavirus donde pacientes hospitalizados en la UCI, que estaban a punto de morirse, les hicieron aspirar exosomas de células madre adipocitarias. La mortalidad de esas neumonías se redujo un 50%.
Lo que significa que no solo tiene una capacidad regenerativa, sino que también tiene una capacidad antiinflamatoria muy sorprendente. Y de hecho, pues existen estas cremitas de las madres, tú te las pones en un eczema y el eczema se te va. Es una cosa increíble. Pero bueno, volviendo al tema del pelo. En el pelo son muy, muy eficaces, pero tienen que aplicarse de esta manera. Muy bien, a lo mejor le voy a poner en un aprieto, doctor, pero seguro que muchos de nuestros oyentes nos están preguntando, bueno, ¿y cuánto cuesta el tratamiento de la alopecia y más si lleva células madre? Bueno, yo puedo decir precios de muchas cosas. Una infiltración de una sustancia, por ejemplo, uno va a ver un médico y dice, bueno, yo le voy a inyectar vitaminas y tal, porque esto se inyectaba antes, pues viene a costar unos 100 euros, ¿no? Lo que pasa es que yo visité, por ejemplo, una clínica en Corea y hacían 18 sesiones de infiltraciones con factores de crecimiento. Cada una venía a costar $100 más o menos. Pues si haces 18, una cada semana, pues te gastas 1.800, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un trasplante de células madre? Pues nosotros cobramos 1.300, pero por ejemplo, un colega mío en Zúrich cobra 3.000. A lo mejor tú te vas a Londres y te cobran 5.000 libras, ¿no? ¿Cuánto cuesta un PRP, un plasma rico en plaquetas? Pues entre 200 y 300 euros. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un tratamiento de sesiones de láser? Pues es más barato. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en nuestra clínica y combinamos varias cosas. Y hacemos sesiones donde van el plasma rico en plaquetas, el dutasteride, el finasteride, hay varias cosas juntas y 6 sesiones tienen un coste de 850, es decir, cada sesión te cuesta 141 euros. Entonces hay pacientes que vienen y me dicen, doctor, vengo aquí porque ustedes son los más competitivos por diferencia. Yo les digo, no, yo lo que quiero es que los pacientes hagan el tratamiento que yo les digo porque les sale el pelo. Y al final, pues intentamos que todo el mundo, que nadie tenga que renunciar a hacerse un tratamiento. A eso hay que añadir lo que cuesta el medicamento en casa, ¿eh? Entonces, el finasteride suele costar unos 10 euros al mes y el dutasteride, por ejemplo, que es fundamental, más o menos viene a costar 20 euros al mes. Pero yo creo que merece la pena. Vamos, yo me gastaría lo que fuera, ¿no? Por tener pelo. Así es. Bueno, yo creo que ya he dado una idea, ¿no? De lo que cuestan las cosas. Perfecto. Doctor, vamos a dar paso porque hay muchas preguntas en el público actualmente. Hay muchas. Y vamos a escoger algunas porque se ha motivado a la gente para contactar con nosotros. Bueno, pues en este caso es Sonia quien vuelve a preguntar y dice, he trabajado muchos años con productos químicos y ahora me entero que mi alopecia puede darse el caso de ser producida por esto. ¿Qué aconsejaría? Bueno, yo no sé si se refiere a una alopecia frontal fibrosante. No está claro que sea producida por esto. Vi hace poco un Instagram de un colega, Salcedo, es muy bueno en pelo, trabaja en Madrid, y decía, no hay evidencia de esto. O sea, se ha hablado durante mucho tiempo, por ejemplo, los protectores solares, que como la gente se los pone en la cara, pues le llegan aquí a la zona frontal. No parece que esté desencadenado por eso. Entonces hay que decir las cosas claras. Puede ser que los productos químicos produzcan alopecias, pero no hay evidencia de eso. Y evidencia significa pues, que en la gente que se pone esto tiene más calvicie que los otros. Eso no se ha podido ver. Por lo tanto, la conclusión es que en principio no hace falta alarmarse por muchos productos químicos. Vale, Fernán de Madrid dice, ¿es seguro someterme a un trasplante capilar por tal de tener pelo y que no se me vuelva a caer? No. A ver, nosotros tenemos, vamos a hablar de números, ¿vale? Nosotros tenemos 100.000 folículos de pelo en el cuero cabelludo. En todo el cuerpo tenemos 3 millones de folículos. El cuero cabelludo son 100.000, aunque parece que todo el pelo está ahí, pero no es que esté, es que es más gordo, y es más grande y es más largo. De los 100.000, 60.000 más o menos potencialmente se pueden, entre comillas, caer. No se caen, se hacen pequeños y a nosotros nos da la impresión que se caen. Y 40.000 no se van a caer, que son los pelos que están encima de las orejas, en la región temporal que se llama, y en la parte de atrás. Entonces yo puedo usar el truco de que, bueno, tengo unas entradas, cojo pelos de los que no se van a caer nunca, porque no tienen receptores, no tienen unos genes expresados de otra manera, y los traslado a la zona donde me voy quedando calvo, en las entradas. Ese pelo no se va a caer nunca, pero el resto sí. Entonces, claro, de 40.000 pelos, ¿cuántos puedo sacar yo para cubrir un área de 60.000? Bueno, la Sociedad Internacional de Trasplante de Pelo dice que 1 de cada 5. O sea, tú como mucho te puedes coger 8.000 pelos de los 40.000. Entonces, tú te puedes hacer 2 trasplantes de 4.000 folículos, o 1 de 8.000 o 4 de 2.000 a lo largo de tu vida. Pero más no te puedes sacar, porque si no, quitas de un sitio para poner en otro, al final te quedas sin un sitio para estar en el otro, ¿no? Entonces,
Yo he estado varias veces en Estambul este año y en Estambul está lleno de gente que tiene como una V de pelo aquí en la zona frontal y el resto lo ha perdido. Porque no se da cuenta que en el trasplante de pelo tú trasladas el pelo de un sitio a otro, pero no haces que el que tiene no se te caiga o no sea pequeño, ¿vale? Entonces, el trasplante está muy bien, pero siempre ha de ser complementado con un tratamiento médico. El tratamiento médico va a por esos 60.000 que se pueden hacer pequeños. El trasplante tú como mucho podrás mover 8.000 de un lado para otro. Y ya está. Vale, por último tengo una de David que dice, ¿los resultados de los tratamientos de la alopecia son duraderos? No. Perfecto. Es decir, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Para el resto de su vida. Porque si no, ese pelo... Nosotros estamos constantemente fabricando testosterona y esta se reduce hacia dihidrotestosterona. Entonces podemos enviar al retirar células madre constantemente. Entonces siempre hay que hacer un tratamiento. ¿Qué pasa? Que a lo mejor al principio yo me puedo entusiasmar y yo aprovecho en mi paciente y le hago muchas cosas. Y le digo, tómate esto, haz lo otro, vamos a hacer las infiltraciones. Al final el paciente se cansa, como es lógico, porque me canso hasta yo. Y puede hacer un mantenimiento muy sencillito para no perder el pelo. Y no lo perderá nunca, no se quedará calvo. Pero lógicamente tenemos que ir ajustando el tratamiento, pues algo que le sea cómodo al paciente. O sea, todo el mundo que quiere conservar el pelo sigue así durante mucho tiempo. ¿Vale? ¿Y qué recomendaciones daría a aquellos que buscan mejorar la salud de su cabello y prevenir la alopecia? No fumar. Es el único, y luego hacer caso de los médicos. Pero no, lo de fumar es, yo no sé por qué a la gente se le ocurre fumar, es que es lo peor que hay para la piel. Contundente. Ha quedado claro. Doctor De Felipe, ha sido un placer tenerle con nosotros hoy, pero antes de despedirnos, pues me gustaría, si usted tiene algún consejo final que le gustaría compartir con nuestros oyentes respecto a la alopecia y a la salud capilar en general. Aparte de no fumar. Aparte de no fumar. Bueno, yo lo que les voy a decir a mis pacientes es que hagan caso de los médicos. Y lo digo porque nos encontramos, vosotros que sois colegas, nos encontramos mucha gente que muchas veces que la gente dice, bueno, lo voy a investigar. Y dices, ¿pero qué va usted a investigar? Si yo llevo 29 años, usted en 5 minutos o en 50 minutos no puede saber lo que yo sé después de tantos años dando vueltas, porque muchas veces la gente me discute, es lógico, vivimos en la época, lo decía el otro día Felipe González, dice, es curioso, vivimos en la época de más información y es cuanto más desinformados estamos, porque no sabemos cómo procesar la información. Correcto. Los pacientes tienen que entender y tienen que fiarse de su médico. A ver, hay signos que a ver, tú sabes enseguida si tu médico sabe o no, te das cuenta, ¿no? Pero a ver, un poquito más de credulidad, porque en general hay mucha incredulidad y es bueno que nos crean porque sabemos y tenemos mucha experiencia. Yo es que yo creo que habré visto casi 100.000 pacientes en mi vida. Entonces, bueno, yo creo que, no sé, por mi manera de hablar, la gente enseguida cree en mí, pero veo que el paciente enseguida te discute cosas y haznos caso que sabemos, ¿no? De que cuando no sabemos ya lo vamos a decir. Si no, ¿para qué vas? ¿No? ¿Para qué vienes? Muy bien, pues estamos llegando ya a nuestra recta final. Hoy hemos entrevistado al doctor De Felipe, repetimos, director de las clínicas De Felipe, especialista en dermatología y medicina estética. Es especialista en el tratamiento de la alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Y podemos seguirlo en @doctorfelipe y puede seguir también nuestra entrevista en directo o escucharla más tarde en nuestro canal de YouTube Píldora de Salud. Muchas gracias, doctor, por estar aquí a nuestro lado, compartir con nosotros su experiencia, explicar también lo que conlleva al tratamiento de la alopecia, no solamente los factores que le puedan ocasionar, sino también cómo podemos corregir algunas de ellas que sean reversibles. Y le extendemos nuevamente la invitación a tenerlo pronto por aquí con cualquier otro tema interesante que le parezca adecuado. Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, tus dudas quedarán resueltas en el programa Píldora de Salud. ¿Es adecuado el mindfulness para todo tipo de personas, incluidas las personas que puedan estar enfermas o personas que padezcan de algún tipo de patología? Píldora de Salud es el programa dirigido por Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez y sus contertulios llegarán hasta el fondo de la cuestión, gracias a esa píldora que puede mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda, en Gran Vía Radio, los viernes de 5 a 6 de la tarde, Píldora de Salud.